Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en cómo elegir el personaje correcto en tu cuenta. Es decir, este vídeo es una guía para que según tu tipo de cuenta de Genshin, que sea más pequeñita, más grande, que tengas más equipos, que puedas o no puedas jugar todos los días, o que también quieras acomodar la cuenta a personajes que se consideran malísimos y sin embargo también quieres llevarlos a máximo potencial porque se puede. Hace poco pasamos con una Bárbara nivel 80 todas las salas del abismo de una rotación, estaréis viéndolo de fondo haciendo 100 y pico, casi 200k de descendente. Básicamente es una guía para entender, sin ir simplemente al meta, sino otros factores como los recursos que son iguales para todo el mundo. Sobre todo, ya no solo lo que es la experiencia, la mora y si tienes o no tienes pase y todo esto, sino la realidad de las armas que puede llevar, qué tan free to play es un personaje, incluso los recursos a nivel económico real, si te puedes permitir o no gastar más o menos en el juego, porque al final se sabe ya calculado cuántos personajes se pueden conseguir al año siendo free to play, dependiendo de la suerte. Así que hoy vamos a dar un repaso a los distintos factores importantes y un pequeño método para que según tu tipo de cuenta puedas elegir mejor o peor mejor o peor no, para que puedas elegir el mejor personaje que encaje en tu cuenta. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal y vamos con el vídeo. Primero, en Genshin hay ya 80 y no sé cuántos, dentro de poco serán 90 y al final de Natlan, cerca del final, serán 100 personajes. Es decir, ya empieza a parecerse esto a Pokémon. En Pokémon recordar que al principio eran 151 y luego ya son 1000 no sé cuántos, 1100 y no sé cuántos. El más friki de Pokémon que ponga en los comentarios qué cantidad de Pokémon hay exactamente a día de hoy y así incluso me pongo al día. Bien. La diferencia es que no vas por el césped salvajemente y capturas ¡ay, mira, una Bárbara! La diferencia es que, número uno, los personajes tanto de 4 como de 5 estrellas requieren 6 constelaciones para sacar su máximo poder. Los de 4 estrellas son relativamente más accesibles, los de 5 son pues dinero y punto. Y no solo eso, sino que se combinan en equipos de 4 personajes, los cuales tienen roles muy definidos, que para empezar es un carry y 3 soportes, y luego ya dentro de eso, más específicamente los equipos suelen ser un carry, un soporte defensivo que te aguante el equipo y 2 soportes ofensivos. Aquí ya entramos en que ya sabéis que el soporte defensivo suele ser Bennett, Cookie y prácticamente un poco de lo mismo, ¿no? Zhongli, Baizu y poco más. Y básicamente los equipos se estructuran así. Ahora también hay que tener en cuenta que la mitad de personajes son carries y la mitad son soportes, y también la mitad son 4 estrellas y la mitad son 5 estrellas porque es el producto principal que quieren vender. Sabiendo esto, hay una premisa al cual le voy a dedicar 1 minuto y solo 1 minuto en este vídeo, porque lo he comentado en muchos otros vídeos, entonces no quiero extenderme más. Hay listas, tier list de los mejores personajes del juego. Tener en cuenta que el mejor personaje para tu cuenta, si es una cuenta media o nueva, ahora entramos cuando tenéis una cuenta más avanzada, que también seguro que estéis deseando al menos saber qué método usamos para saber cuál es el mejor personaje, aparte de lo que más te guste, pero a veces lo que más te guste te puede llegar a perjudicar, y esto es una cosa muy real en Genshin Impact. Disclaimer, 1 minuto y básicamente tener en cuenta que los mejores soportes del juego a día de hoy son Kazuha, Nahida y Furina, que son 2 arcontes, Yelan por debajo de Furina, y luego después de estos 4, Xiangyun podría estar también en ese top 5 de mejores soportes del juego, con lo cual recomendaría a todas las cuentas de Genshin Impact que traten de hacerse esos 5 soportes porque son los más poderosos de todo Genshin Impact, aparte de Bennett y Cookie, que son 4 estrellas. Y luego los carries, de nuevo hay una lista de mejores carries del juego en su mejor composición, que pueden ser o no más free to play o no, pero la realidad es que a día de hoy, aún después de una semana de haber salido Arlequino, los 2 mejores carries del juego son Neuvillette y Arlequino, y le siguen muy de cerca Gaming, Raiden y Ayaka. Serían los 5 mejores carries. Pero a nivel de carries, como hace falta solo 1 por equipo y en el abismo 2 equipos, Neuvillette, Arlequino y luego los soportes, los 5 que os he dicho. Ahora, ahí está el minuto de lo que realmente es lo imprescindible en cada cuenta y luego ya un poco por lo que te guste. ¿Por dónde empezar a saber lo que necesitas? Pues bien, de nuevo, hay que entender cómo funcionan los equipos de Genshin. Es decir, Bárbara puede hacerse salas de una rotación en Genshin siendo un carry cuando Bárbara es un soporte defensivo y estaréis diciendo ¿what? Os tengo preparado un buen vídeo de Bárbara. Dori, que es el supuesto peor personaje del juego, puede hacerse salas de una rotación, al igual que Kiki, que a lo mejor veis un gameplay por aquí porque hicimos un reto de Kiki carry, la juega Kiki física, taser rara, y me hacía las salas de una rotación porque supe enfocarla de manera correcta. Pero estos personajes que son menos eficientes
te van a requerir más recursos y más soportes específicos para el personaje y sobre todo más conocimiento del juego para poder hacer esta clase de cosas con estos personajes. Entonces, el primer paso para todo el mundo que recomendaría es no tenéis que saberos de memoria los mejores equipos y no tenéis que seguir de memoria lo que se considera o se llama meta, pero sí que recomiendo que al menos antes de estar claro con lo que vais o no a hacer, sí que deis un repaso a los mejores equipos del juego. Uno de los vídeos más vistos del canal siempre es el top equipos meta de Genshin Impact, que está por aquí el vídeo. No es para que os lo aprendáis de memoria, pero sí recomendaría al menos ver los 10 mejores equipos y solo echando ese vistazo echar más o menos una predicción de cuál es el equipo que más os gustaría tener o que más se encaja con los personajes que ya tenéis poco a poco por la jugabilidad, por los daños, por la construcción. Además, cada equipo requiere ciertas construcciones, aunque casi todos se pueden jugar con todos los 5 estrellas a C0 y no son malos por jugar con todos los 5 estrellas a C0, sino que igual se bajan el abismo de sobra con todos los 5 estrellas a C0. Así que el primer paso es este. Al menos echar un ojo, hacerse una expectativa y decir, vale, este y este equipo me gustan y este coinciden con algunos personajes que ya tengo, con lo cual ya solo necesito menos piezas para llegar a tener esta cantidad de equipos. Ahora, si ya eres lo más tryhard como hay en muchísimos videojuegos y dices, vale, pues yo quiero los 3 mejores equipos del juego, que a día de hoy pueden ser un equipo de Neuvillette, un equipo de Gaming y el tercero, pues seguramente un equipo de Hyperbloom o algún equipo de Permafrost, pero no se puede usar siempre el Permafrost, pero algo así podría llegar a ser. Y recordar, ahora me diréis, ¿y cuál es el mejor? Pues ves a ver el vídeo para ver los mejores. Esto a modo de recomendación y un poco de guía, para que eches un ojo y digas, vale, más o menos quiero hacerme para acá. Ahora, después de esto hemos hablado de los carries. Sabiendo los mejores equipos del juego, hay muchas variantes de los equipos, aunque el Permafrost, el mejor es con Ayaka siempre. Las variantes de Raiden Hypercarry o Raiden National son siempre con Raiden. Los equipos de Hyperbloom, los dos mejores son Tignari o Alhaitham, que hace una función muy parecida, pero Alhaitham puede jugarse con Yelan y Shinkyu, y Tignari solo ha de jugarse con Furina para alcanzar su máximo techo de daño, y luego la tercera variante es Sino. El de Gaming es el de Gaming, y Arlequino andaría por ahí, lo que pasa que aún se está testeando y aún se tiene que maxear, pero por ahí andaría el equipo de Arlequino con techos, y el mejor a día de hoy son los equipos de Neuvillette con muchas de las combinaciones que tiene. Si ya sabéis esto, os podéis hacer una idea tanto de los soportes como de los carries. Siguiente punto para saber cómo encontrar el personaje correcto que encaje en tu cuenta. Una vez ya tienes todo esto en conocimiento, tienes que ver qué armas tienes. Mucha gente no tira por el banner de armas, mucha gente sí, y de hecho hay una cosa muy mal hecha en Genshin, que no es correctamente elegir qué arma vas a tirar por si te viene bien a varios personajes o justamente te coincide, o directamente a la mayoría de gente no le va a coincidir tirar el banner de armas, sino que la gente saca el personaje y luego ya por la ansiedad increíble de ay, 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 es su arma y en vez del personaje y le queda bien y es su mejor arma, se calientan el banner de armas. Entonces hay que valorar las armas que tienes y los recursos que tienes para subir un personaje. Es decir, incluso siendo free to play, que hay una cantidad limitada de personajes por año que ronda entre los 5 y 7 personajes por cuenta free to play al año, con mucha suerte más. Si no tienes resina ni recursos, porque no tienes pase de batalla, que son muchos recursos para subir los personajes, hay que tener en cuenta que tampoco tendrás recursos para subir estos personajes si encima piensas invertir también luego resina, que no es infinita, en el set de este nuevo personaje. Con lo cual, una vez hagas una valoración de estos recursos y armas que tengas, es decir, lo que cuentas muy aparte de las protogemas, aquí hay que ver los personajes que requieren menos inversión. Y esto es muy importante para el vídeo, es un punto súper a tener en cuenta. Por ejemplo, hay carries como podrían ser, hemos hablado de que Arlequino y Neuvillette podrían ser los dos carries más fuertes del juego a día de hoy, que pueden tener un desempeño muy fuerte, Arlequino concretamente, con la borla blanca de 3 estrellas y un set de gladiador que existe desde el día 1 de juego. Por eso es que mucha gente a Arlequino la ha armado el primer día y están haciendo muy buenos daños de más de 100k por ataque normal con un gladiador, que luego mejorará más con su set y se podrá farmear en cualquier momento. Pero los recursos de Arlequino son de la nueva zona, entonces tiene un punto a favor por la construcción muy free to play y luego otro punto que no es malo para nadie siempre y cuando haya llegado a la zona, pero si eres una persona que tienes una cuenta media, early, que no has llegado a la zona donde farmear los recursos para Arlequino, te va a costar. Por otro lado está Neuvillette. Neuvillette, por ejemplo, tiene una construcción, yo la pondría en intermedia, es decir, no es tan sencilla como podría ser una Cookie triple maestría con cualquiera de los dos sets de Sueños Áureos o Flor Viada del Paraíso, o un Kazuha con Sombra Verde triple maestría,
pero tampoco es una construcción tan extrema como podrían tener, vamos a poner el ejemplo claro de Raiden o Xiangling. Es decir, Neuvillette tiene relativamente sencillo con su set capear proporciones, recarga y lo que te sobre en vida, pero teniendo bastantes más fallos en artefactos que lo que podría tener una Raiden o una Xiangling para llegar a un techo bastante más cercano a lo que pueda alcanzar Neuvillette. Y luego, los materiales de Neuvillette ya existen desde hace no un año, pero casi 10 meses, que es prácticamente todo lo que ha salido en Fontaine en la 4.0 y estáis viendo este vídeo ya en la 4.6 cerca del final. Así que todo esto son ejemplos y hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo si empezáis a tirar por Kazuha o Kuki o, por ejemplo, Xianyun, que uno de los puntos a favor que tiene Xianyun también es que es igual, va triple ataque con mucha recarga en substat y luego hay que mirar según el equipo que juegues si vas Son de antaño o Sombra Verde. Entonces esto ya va en la build de Xianyun, pero es ese pequeño análisis de los recursos, de si el personaje te va a requerir más o menos y de si medianamente te coincide o ya tienes algo tanto en equipo como en recursos para armar ese personaje. Aquí voy a poner el punto que muchos estáis esperando y es parte del vídeo, pero sinceramente simplemente es un factor que mucha gente quiere tener como la frase del aplauso fácil populista y decir, no, bueno, esto tira por lo que te guste y los youtubers no les hagas caso. Y es muy repetido en redes sociales. Está bien, te llevas el aplauso fácil de la gente ignorante y ya está. Pero la realidad es que Genshin, al ser un juego muy caro que cuesta mucho dinero y el tiempo que va por encima del dinero de la gente free to play que invierte en el juego para conseguir sus monas chinas, también hay que valorarlo, respetarlo y tenerlo en cuenta. Siempre es bueno hacer un pequeño baremo de esto es mejor, esto es peor y estas son las opiniones de la mayoría de gente experta en el juego para que ese gran tiempo que vale más que el dinero y el juego es un juego muy caro, lo utilices bien. Y además es diversión. De nada sirve haberte farmeado 3 o 4 meses free to play todo a muerte para luego sacar un personaje que el diseño te gustaba mucho y una vez esté en tu cuenta no puedes jugar el equipo correcto, no tienes los soportes correctos, no tienes recursos ni materiales para subirlo y acabas con el personaje pues a nivel 40, 50, lo vas subiendo poco a poco, no lo disfrutas, no vives la época de hype o de FOMO que se da justo en el banner de este personaje, como por ejemplo ahora es Arlequino, donde todo el mundo lo tiene maxeado y hace números grandes. Y mucha gente por estos motivos, por ese motivo de tira por lo que te guste y no explicar todo lo que va detrás de eso, ha dejado Genshin Impact porque no le ha gustado y ha vivido una mala experiencia. Así que tira por lo que te guste, relativamente. Ten en cuenta que es un juego para divertirse y hace tirar por lo que te guste, pero no es lo que más importancia tiene, simplemente es parte del resto del conjunto de factores a valorar. Y por último, ¿qué es lo que necesitas para tener en cuenta qué personaje es el correcto para tu cuenta? Pues bien, aquí ya depende de lo early o late que estés en tu cuenta, pero lo más importante es que ese personaje, y aquí llega un punto súper importante que tienen todos los personajes que os he dicho en la lista de must pull, vamos a decir, es decir, los personajes que deberían estar en todas las cuentas, los 5 soportes y los 2 carries que os he dicho, básicamente es que ese personaje sea versátil. Esto es una cosa que no se dice mucho, que no se suele hacer hincapié y no se suele explicar, pero a lo largo de Genshin Impact durante 4 años como creador de contenido, pudiendo escuchar vuestro feedback, el feedback de la comunidad y de cientos de miles de personas, ya que sois los que veis los vídeos y se reflejan el apoyo y el cariño al canal, la realidad es que los personajes que más han triunfado en la gente, que más han vendido, sobre todo en sus reruns, que es cuando ya están en el juego y vuelven por primera vez después de haberse probado y demás, son los personajes que más variables y cantidad de equipos tienen. De hecho, un ejemplo muy claro de un personaje que está muy en el top, pero tiene un equipo muy cerrado, entonces no es must pull y no es muy querido por la comunidad, de hecho uno no, 2, son Sino y Tartaglia. Son tan poco versátiles y se juegan literalmente en un equipo solo que son los menos queridos. Sin embargo, los personajes que se juegan en 80.000 millones de equipos, como los soportes que os he dicho, Furina, Xianyun, Kazuha, Yelan, Nahida y los carries, aunque Arlequino aún está por testear del todo porque se está jugando en un solo equipo, pero Neuvillette se juegan 80.000 millones de equipos, Raiden se juegan 80.000 millones de equipos, el Hyper Carry, el Raiden National, a triple maestría con Hyperbloom, que también está en el top de las variantes más fuertes del juego,
juego, la versatilidad, tanto en soportes como en carries, hace que la gente termine eligiendo a largo plazo los personajes incluso más fuertes en sus reruns, porque la versatilidad hace que tus personajes no sean solo un personaje, hacen que tus personajes luego se conviertan en más horas de diversión, más equipos distintos, más pruebas para nuevos equipos en los abismos, pero sobre todo los soportes por encima de los carries lo que habilitan es que cuando tienes los mejores soportes del juego puedes hacer cosas extrañas que te diviertan, como lo que he empezado diciendo en el vídeo de hacer locuras con Kiki, bajarse salas de una sola rotación con la propia Kiki o con la propia Bárbara como estáis viendo en pantalla, o como hará en el futuro con Dori, o como veis por aquí otro gameplay con Amber que también hicimos en directo y la gente se quedó loca haciendo 200k con el Barón Bunny. Entonces, lo más importante es que trates de priorizar, pero no pasa nada si eres full carries, aunque te va a arruinar la cuenta, los soportes, pero sobre todo por encima de los soportes hay una cosa muy importante incluida a los carries, que es la versatilidad. Los carries que más versatilidad tienen en Genshin Impact son los que más sobreviven en el tiempo, mejores equipos se adaptan y sobre todo luego cuando salen nuevos soportes más poderosos, vuelven a resurgir y a volver a tener equipos más fuertes todavía, a menos que les peguen un power creep si son carries, pero los soportes es más complicado power creepearlos. Así que poquito más. Este es el vídeo de qué personaje elegir en tu cuenta según tu tipo de cuenta, si tienes más o menos tiempo jugando y sobre todo cuando eres más late. Creo que esto de la versatilidad es una cosa que ya de por sí lo haces sin querer, porque te das cuenta que lo que es demasiado específico lo juegas una vez en el equipo concreto, te aburres del equipo y vas a probar cosas nuevas, ya que, como digo, hay más de 100, bueno, va a haber dentro de nada más de 100 personajes en Genshin, así que poquito más. Gracias por disfrutar del vídeo y el canal, gracias por el apoyo a todo este proyecto. Ya estamos, creo, en los 130.000 o 129.000 o algo así, ahora por los 150.000, así que explotar el botón de suscribirse. Gracias a todo el equipo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.